¿Puede una simple disculpa alterar el curso del destino para toda una región? ¿Y si esa disculpa, lejos de ser un trámite, se convierte en una lección histórica para países que llevan décadas aprendiendo a convivir entre la tensión, la desconfianza y el miedo? Hoy te cuento cómo un error en el aire hizo temblar la tierra del Sahel, y cómo la humildad pudo evitar una tormenta que amenazaba con arrasar la esperanza de millones de personas. Todo comenzó con un error aparentemente trivial. Una irregularidad en los documentos de vuelo de un avión militar nigeriano, junto con la ausencia de la autorización oficial necesaria para cruzar el espacio aéreo de Burkina Faso. Parecía una simple falla técnica, de esas que los burócratas arreglan con un sello y una firma. Pero en el Sahel, donde el control territorial es cuestión de vida o muerte, hasta el más pequeño desliz puede tener consecuencias descomunales. En cuestión de minutos, lo que era un trámite administrativo se transformó en crisis diplomática. Las autoridades burkinesas, siempre atentas a cualquier señal de intromisión, detectaron la aeronave en sus radares y respondieron con la rapidez de quien sabe que cada segundo cuenta. El avión fue interceptado y la tripulación retenida en tierra, bajo la mirada atenta de funcionarios y militares. La reacción de la Alianza de Estados del Sahel, conocida como AES, no se hizo esperar. Emitieron un comunicado firme y público, condenando la incursión y recordando que cada frontera, incluso la que se dibuja en el cielo, es mucho más que una línea en un mapa. La soberanía, en esta región, es la columna vertebral de la supervivencia política y el delicado equilibrio de confianza entre naciones que, aunque vecinas, han aprendido a mirarse siempre de reojo. Para comprender por qué este incidente agitó el avispero, hay que mirar un poco atrás en la historia. En los últimos años, África Occidental ha sido escenario de golpes de Estado, desplazamientos masivos y el surgimiento de grupos armados que desafían la autoridad de los gobiernos. En 2023, Mali, Burkina Faso y Níger, hastiados de injerencias extranjeras y cansados de depender de potencias lejanas, decidieron unir fuerzas y formar la AES. Su objetivo era claro: blindar la región, controlar su propio destino y enviar un mensaje rotundo a sus vecinos y al mundo. En ese contexto, cada tramo de tierra y cada palmo de cielo se han vuelto motivo de disputa. Y no es para menos. Controlar el espacio aéreo es controlar el flujo de información, la capacidad de respuesta ante amenazas y, sobre todo, la percepción de fuerza ante el propio pueblo. La historia africana está plagada de ejemplos donde la pérdida de control territorial terminó en la caída de gobiernos enteros, el avance de insurgencias o la fragmentación nacional. Basta recordar cómo la desintegración de Libia, tras la intervención extranjera, desató una ola de armas y combatientes que todavía arrasa el Sahel. Por eso, cuando el avión nigeriano cruzó sin permiso, la reacción fue inmediata y enérgica. No era solo un avión, era una declaración involuntaria sobre quién manda en la región. Y en un momento donde la AES busca afirmarse frente a gigantes como Nigeria, cualquier signo de debilidad puede resultar fatal. Nigeria, con su peso militar y demográfico, ha sido durante décadas el árbitro no oficial de África Occidental. Pero el surgimiento de la AES ha alterado el equilibrio. Ahora, el respeto se exige, no se mendiga. Este episodio trae a la memoria otros momentos donde la diplomacia se puso a prueba en África. Por ejemplo, en la década de los años 90, la disputa entre Eritrea y Etiopía por la ciudad de Badme comenzó también con una supuesta confusión fronteriza. Lo que empezó como un incidente menor escaló hasta convertirse en una guerra devastadora que costó decenas de miles de vidas. A diferencia de aquel fatídico ejemplo, la reacción de Burkina Faso y Nigeria fue distinta. Apostaron por el diálogo en vez de la confrontación. Pero volvamos al presente. Tras la denuncia pública, la tensión escaló rápidamente. En los cafés de Ouagadougou, la capital burkinesa, se discutía si la incursión era un error administrativo, una operación encubierta o una provocación deliberada. Incluso en las redes sociales, los rumores se multiplicaban. Algunos veían la mano de facciones internas tratando de sabotear la frágil alianza regional.
Otros recordaban que, en 2019, un caso similar entre Costa de Marfil y Ghana terminó en una crisis diplomática que solo se resolvió tras meses de negociaciones y mediación internacional. Mientras tanto, desde Abuja, la capital nigeriana, el silencio reinaba. Ni una explicación, ni una nota tranquilizadora. Esa ausencia de respuesta alimentó las sospechas y elevó la presión sobre el gobierno de la AES. En una región marcada por la desconfianza, cada minuto sin aclaraciones era un paso más hacia la ruptura. La pregunta que flotaba en el ambiente era tan antigua como las propias relaciones internacionales. ¿Puede un error burocrático romper la confianza entre aliados y poner en peligro la seguridad de millones? Y sobre todo, ¿puede una disculpa sincera remendar el tejido de cooperación que mantiene unido al Sahel? La respuesta llegó de forma inesperada, y para muchos, ejemplar. El canciller de Nigeria, Yusuf Mitama Tuger, decidió viajar en persona a Ouagadougou. No fue para negociar términos ni para justificar el error, sino para pedir disculpas cara a cara. En la historia reciente de África, pocos gestos han tenido tanto calado simbólico como este. En 2013, por ejemplo, Sudáfrica ofreció disculpas públicas a Mozambique tras un error en una operación antiterrorista en la frontera. Aquella disculpa evitó una escalada y permitió fortalecer la cooperación en materia de seguridad. El caso nigeriano-burkinés parece seguir ese mismo camino, pero en un entorno mucho más volátil. La disculpa pública de Nigeria no fue solo un gesto para las cámaras. Fue un reconocimiento de respeto y una declaración de intenciones. El canciller no se escudó en tecnicismos, sino que asumió la responsabilidad total. Admitió que la aeronave militar nigeriana había sobrevolado el espacio aéreo de la AES sin autorización y reconoció la soberanía de Burkina Faso y sus aliados. Este acto de humildad, en una región donde el orgullo nacional suele anteponerse a la razón, marca un precedente inédito. Burkina Faso, lejos de buscar venganza o humillación, respondió con temple y dignidad. No exigió compensaciones desmesuradas ni recurrió a la retórica belicista. El liderazgo burkinés eligió proteger la imagen nacional y al mismo tiempo dejar abierta la puerta al diálogo y la cooperación estratégica. Esta madurez política recuerda a la gestión de la crisis entre Senegal y Gambia en 2017, cuando una disculpa a tiempo evitó una intervención militar y permitió resolver las diferencias mediante la diplomacia. Ambos gobiernos coincidieron en calificar el incidente como un malentendido entre socios que luchan contra enemigos comunes, insurgencias armadas, crimen transfronterizo e inestabilidad política. El canciller nigeriano diferenció su postura oficial, responsabilidad y voluntad de reparar, de los discursos agresivos de ciertos políticos en su propio país. En Nigeria, algunos sectores vieron la disculpa como una señal de debilidad, recordando la presión interna que enfrentan los gobiernos africanos cuando se trata de mostrar firmeza ante el exterior. Burkina Faso, por su parte, equilibró firmeza con pragmatismo. Exigió respeto, sí, pero también mostró voluntad de superar el tropiezo y fortalecer la alianza. Esta actitud se inspira en el principio africano del palabre, el arte de la negociación paciente y la reconciliación comunitaria, que ha permitido resolver cientos de conflictos a nivel local y nacional. Este episodio redefine la relación bilateral. El guión tradicional, donde la potencia impone condiciones al débil, ha sido reemplazado por un modelo de colaboración entre iguales. La autoridad de la Alianza de Estados del Sahel fue reconocida, y Nigeria aceptó un papel de socio, no de tutor ni de juez. De hecho, tras la disculpa, ambos países acordaron revisar conjuntamente los protocolos de vuelo y reforzar los canales de comunicación militar para evitar incidentes similares en el futuro. ¿Pero puede una disculpa realmente cambiar el destino de una región? La historia está llena de ejemplos donde un gesto de humildad evitó catástrofes. En 1971, el canciller alemán Willy Brandt se arrodilló ante el monumento a las víctimas del gueto de Varsovia. Aquella disculpa silenciosa ayudó a sanar heridas de la Segunda Guerra Mundial
y marcó el inicio de la reconciliación entre Alemania y Polonia. En África, la disculpa de Nigeria podría tener un efecto similar. No borra el error, pero abre la puerta a una nueva etapa de respeto y cooperación. Sin embargo, la fragilidad persiste. Si este nuevo enfoque fracasa, el precio podría ser alto. Futuras tensiones podrían escalar hacia la fuerza bruta, el aislamiento diplomático o incluso un caos prolongado en la región. El equilibrio es delicado. Basta un error para que regresen la desconfianza y las viejas dinámicas de dominación. La región del Sahel ha visto cómo pequeños incidentes, mal gestionados, han desembocado en conflictos mayores. Por ejemplo, el conflicto entre Chad y Sudán, en 2005, se originó por una serie de malentendidos en la frontera, que terminaron alimentando la guerra en Darfur. La resolución de este incidente no solo impacta a Nigeria y Burkina Faso, sino que envía señales a todo el continente. Ahora la pregunta es si la región logrará sostener este delicado avance. ¿Serán capaces los líderes del Sahel de anteponer el respeto y la humildad a la tentación del orgullo y la confrontación? Después de la violación aérea, lo que siguió fue mucho más que un simple cruce de notas diplomáticas. La secuencia, admisión, disculpa, contención y voluntad de diálogo, estableció un modelo inédito en la región. Por primera vez, dos países del Sahel eligieron la resolución adulta sobre la reacción impulsiva. Este comportamiento contrasta con lo ocurrido en el pasado, cuando incidentes similares llevaron a la suspensión de acuerdos de defensa conjunta o incluso al cierre temporal de fronteras. Nigeria no buscó excusas ni minimizó el incidente. Por el contrario, asumió la responsabilidad total y mostró pragmatismo, mirando hacia el futuro. Su carta oficial no fue defensa, sino reconocimiento. Cometieron un error y actuaron para corregirlo. Burkina Faso, a su vez, resistió la tentación de humillar o escalar el conflicto. Defendió su soberanía con firmeza, pero sin cerrar los canales diplomáticos. Esa templanza fortalece la legitimidad de la Alianza de Estados del Sahel y transmite un mensaje inequívoco. Aquí se ejerce el gobierno con autonomía. Lo más notable es que todo esto ocurrió sin intervención de potencias externas. Los propios africanos gestionaron la crisis y sentaron un precedente valioso para el continente. En otras épocas, incidentes similares habrían sido aprovechados por actores externos para justificar su presencia militar o política en la región. Ahora, el mensaje es claro. África puede y debe resolver sus propios problemas. Este episodio demuestra que la cooperación no es señal de debilidad, sino la única base posible para una seguridad estable. La seguridad regional no se construye con orgullo herido ni represalias aceleradas, sino con madurez y respeto mutuo. Si este comportamiento se replica, África podría ganar una independencia real en la resolución de conflictos. Eso implicaría menor dependencia de mediadores externos y alianzas internas más sólidas y auténticas. La lección es inequívoca. Reconocer los errores no debilita, fortalece. Convertir una crisis en oportunidad es viable si se prioriza el diálogo sobre la confrontación. Y cada gesto importa, incluso, o sobre todo, cuando lo sencillo sería responder con dureza. Para consolidar este avance, los países del Sahel pueden tomar medidas concretas. Establecer protocolos de comunicación en tiempo real para incidentes aéreos, crear equipos mixtos de investigación ante cualquier violación de frontera y organizar ejercicios conjuntos de simulación de crisis. Estas acciones prácticas no solo previenen nuevas crisis, sino que refuerzan la confianza mutua. Pero, ¿es este cambio duradero o un espejismo aislado? La verdadera prueba estará en la próxima crisis que desafíe este nuevo equilibrio. Si los líderes de la región logran mantener la calma, priorizar el diálogo y replicar el modelo de disculpa y reconocimiento, entonces habremos sido testigos del nacimiento de una diplomacia africana auténtica, basada en la autogestión y el respeto. ¿Es este el punto de partida para una diplomacia africana renovada, fundada en respeto y autogestión genuina? La experiencia europea tras la Segunda Guerra Mundial
demuestra que solo los países capaces de reconciliarse y aprender de sus errores logran construir instituciones sólidas y prosperidad duradera. El Sahel, con sus desafíos y oportunidades, tiene ante sí la posibilidad de seguir ese ejemplo. Lo que sucedió entre Nigeria y Burkina Faso trasciende el accidente de una aeronave. Es la señal de que África Occidental está lista para redefinir sus propias reglas. Por primera vez en décadas, dos gobiernos enfrentados por un acto peligroso eligieron la humildad y la transparencia, rechazando la confrontación y la tutela extranjera. La estabilidad regional, la cooperación interestatal y el mismo concepto de soberanía africana dependen de la capacidad de aprender de este episodio. En un continente marcado por la desconfianza y la injerencia, cada gesto sincero de reconciliación es una victoria frente a la historia de conflictos. Sin embargo, el peligro es real. Si África no convierte este momento en un precedente, si sus líderes no imitan la valentía de reconocer errores y pedir perdón, el futuro podría volver a teñirse de aislamiento y violencia. La rapidez con la que Burkina Faso y Nigeria dialogaron mostró que el trato directo aún puede evitar tragedias y reconstruir el prestigio de los líderes africanos ante el mundo. Pero para que esto se consolide, es necesario ir más allá de las palabras. La región debe institucionalizar mecanismos de resolución de conflictos, formar diplomáticos especializados en gestión de crisis y promover campañas educativas que valoren el reconocimiento honesto de los errores. Este incidente podrá verse como un accidente sin más, o como el nacimiento de una diplomacia africana auténtica. Una diplomacia que no teme admitir fallos, que respeta al otro y pone la cooperación por encima del orgullo nacional. El destino de la seguridad regional, la lucha contra insurgencias y la solidez institucional dependerán de si otros países siguen este ejemplo. Incluso, organizaciones como la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental pueden jugar un papel clave promoviendo este modelo en sus estatutos y foros. Ahora la decisión está en manos de África. ¿Está lista para dejar atrás la dependencia de soluciones importadas y construir su propio camino, sostenido en respeto mutuo y autogestión? ¿O seguirá atrapada en episodios donde el orgullo y la sospecha pesen más que la colaboración? La respuesta a este dilema no solo definirá el futuro de Burkina Faso y Nigeria, sino que puede marcar el destino de todo el continente. La verdadera transformación nunca hace ruido. Se construye con gestos firmes y silencios elocuentes. Y a veces, basta una simple disculpa, pronunciada a tiempo, con humildad y sinceridad, para cambiar el destino de millones. En el Sahel, este episodio es la prueba de que la historia no está escrita en piedra, sino en la voluntad de quienes se atreven a pedir perdón y a aceptarlo con grandeza.